Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do Instituto Vida Buenas para noches, Todos. bienvenidos a un live del hermano Pedro Do. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermano Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, Andrés. Estoy bien. Buenas noches, Andrés. Estoy Estoy un bien. poco Estoy aquí bien bien abrigado, ¿no? abrigado porque Aquí en en San San Pablo Pablo debe está estar haciendo haciendo un frío de 12 más o grados menos un clima de 12 y usted grados. está en Río Grande del Por Sur lo que sé, también está usted en Río y Grande del ahí Sur, ¿no? Allá no debe no hace estar calor, ¿no? caliente. No, está helado, pero estoy aquí con un calentador, entonces está todo bien. Esta noche estamos con dos invitados especiales de la región del Nordeste, de la parte norte del Nordeste. Es una región que no sé si todos conocen. Son dos hermanos de la ciudad de Mósoro. Y Mósoro, esta ciudad se hizo muy importante. Creo que es por el descubrimiento de que ahora Petrobras consiguió descubrir petróleo y comenzó a producir ahí petróleo. Y la ciudad creció también con esto, descubrimiento. Y el Señor bendijo la iglesia, una iglesia que desde el comienzo es una iglesia muy positiva y es una iglesia numerosa desde el comienzo. Para quien no conoce, Mossoró queda entre Natal, estamos hablando del litoral este brasilero, subiendo desde João Pessoa, Recife, Natal, acompañando el litoral hacia el este de Brasil. Y después sube en el sentido oeste, noroeste, subiendo en dirección a Fortaleza. Mossoró queda en el medio del camino. Y antes de llegar a Mossoró, tenemos una ciudad muy importante en el comienzo de la restauración del Señor, que es la ciudad de Azú, una ciudad muy importante. Tengo una foto en la casa del hermano Edino, preparando mensajes. Yo era muy joven ahí. No sé si los hermanos saben. Yo no recuerdo bien la fecha. No sé si fue en los años 80 o 90, pero son los años que el hermano Don me pidió que pide la iglesia del Nordeste. Y yo iba al Nordeste, yo iba 10 días, iba un fin de semana y viajaba hasta el otro fin de semana. Y quien me acompañaba en la época era el hermano Joan Antonelli, hermano de César Antonelli. Y yo estaba comentando con los hermanos este fin de semana, que fue la conferencia en Fortaleza y después Natal. Yo les comentaba que yo comenzaba en una ciudad y yo estaba 3 días y después ya estaba hablando con la tonada de la ciudad donde estaba. La generación nueva no me conoce estos viajes que yo hacía. Era mucho tiempo antes, pero tengo bastante familiaridad con las iglesias del Nordeste. Me siento bastante cerca y cerca de los hermanos. Hoy con mucha honra recibimos al hermano Radamés y el hermano Cristiano Lima, ambos hermanos que el Señor levantó en Mósoro y han hecho un excelente trabajo. Y quería que para que comenzáramos a charlar, quería mencionar un mensaje que Cristiano me mandó. Usted puede hablar más detalladamente, Cristiano, pero eso también hizo que cambiara algo en Mossoró. Yo creo en noviembre del año pasado, en una conferencia en Belo Horizonte, que ustedes parece tuvieron una comunión con los hermanos del Estado de San Pablo sobre la importancia de red de cuidados, de central de recibimiento para no perder contacto, cuidar de ellos, y se estaba fallando en eso en Mossoró. Y ustedes estaban muy preocupados para corregir esta falla. Y entonces ustedes en esa comunión, ustedes obtuvieron mucho encargo y volvieron dispuestos a practicar eso.
Entonces, el primer punto que quiero decir a los hermanos, que es importante que nosotros, si podemos acompañar presencialmente estas conferencias regionales, porque no es solo la palabra, no son solo las comuniones, que son muy preciosas, sino el contacto con otra iglesia, comuniones, que cada iglesia está practicando, qué es lo mejor. Y entonces vamos absorbiendo eso y eso cambia nuestra iglesia. Entonces, Cristiano me mandó que después de esta comunión, ellos resolvieron, la iglesia del Mozo lo resolvió, aplicar fuerte la cuestión de no perder contactos. Los contactos que son engendrados en las calles por los hermanos y también por los adolescentes. Y muchos contactos están sin ser cuidados. Entonces ellos resolvieron y ellos comenzaron y pusieron 51 casas de oración usando la red de cuidado de hombres de oración y fue muy productivo, muy próspero. El Señor bendijo mucho y ellos resolvieron recoger los frutos, cosechar los frutos de esa red de cuidados e hicieron entonces una fiesta de amor y en esa fiesta de amor el Señor bendijo mucho con 70 y algo de invitados. Yo no voy a contar todo. Cristiano y Radamés, creo que ustedes pueden contar mejor que yo. Pero lo que quiero decir que con eso envolvió a toda la iglesia y entonces la iglesia entró en el ritmo, en la unidad, todo el mundo se envolvió y eso es una bendición para la iglesia. ¿Quieren contar algo sobre eso, por favor? Vamos, Radamés. Hermano, fue una experiencia con mucha relación a lo que hablamos este fin de semana, relación a estar desesperados, ¿no? El año pasado estábamos buscando seguir y vimos que Belo Horizonte, por ejemplo, estaba en un ritmo y dijimos, wow, los hermanos están teniendo tantas salidas, tantos contactos. Y aquí montamos un grupo de espías, tomamos un avión y nos fuimos para la conferencia en Belo Horizonte para ver qué es lo que estaba sucediendo en la práctica. Justamente es eso que usted mencionó. Tenemos un corazón, pero no podemos quedarnos en la casa mirando de cerca, esperando que algo suceda, ¿no? Vamos, son de los hermanos, vamos a tener comunión. Cuando volvimos, practicamos las salidas y de hecho siempre venían contactos, muchos contactos. Pero nuestra preocupación era qué hacer con estos contactos, cómo cuidarlos. Llamábamos a los hermanos, le decíamos, Cristiano, está llegando un contacto, lo puedes cuidar. Radamés, tú lo puedes cuidar. Y ahí fueron distribuyendo los contactos, pero un hermano estaba con 15, otro con 12 contactos, otro con 20 contactos, y no daba suficiente el día para cubrir todos estos contactos. El Señor nos dio un camino que había sido practicado por otras localidades y vimos entonces la parte de hombres de oración y mujeres conectadas. Las mujeres ya tenían estas salas, ¿no? Y pensamos entonces invertir un poco el orden. En vez de agendar un cuidado de pronto con la persona, el día que él escogiese, por ejemplo, le decíamos, era más complicado, ¿no? Decirle un horario específico. ¿Qué hicimos? Lo invertimos entonces. Le dijimos, vamos a hacer salas de oración. Ya tenemos los grupos familiares, pero vamos a hacer salas para cuidar. Dos líderes. ¿Quién puede responsabilizarse por un grupo? Y ahí comenzamos a hacerlo. Yo hice con una sala primero. Y ahí cuando entraron en la sala empezamos a abrir las salas. En un cuaderno fuimos anotando los nombres, salas por sala. Dos y liderando sala masculina, sala femenina, y ahí pues colocando así, la iglesia comenzó a participar. Son 53 salas que tenemos que se reúnen semanalmente. En total son 94 personas, contactos. En ese día que hicimos la fiesta de amor fue un récord. Nunca tuvimos 73 visitantes dentro de nuestro local de reuniones. Eso llamó la atención. ¿Cómo así? No hubo así una predicación, miren aquí, aquí está el super orador. No, vamos a hacer inmersión, vamos a hacer grito de guerra, vamos a tener comunión y fue eso lo que pasó. Y lo más interesante
fue que esta práctica del día de la fiesta de amor no fue extraño para los visitantes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en las salas es eso. Mientras que estamos aquí, debe haber alguna sala haciendo esto. ¿Qué hacemos en la sala? La inmersión, ¿cierto? Y la hojita, y los visitantes les encanta, ¿no? Tal vez no entienden, pero ellos miraban, ¿no? Y le mostramos, por ejemplo, Carlos, mira esta foto aquí. ¿Conoces a alguien? No, no conozco a nadie. Mira, estamos cuidando a estas personas, pero ni siquiera los conocemos bien, estamos haciendo inmersión. Fue muy positivo, porque esto realmente ha afirmado lo que fue profetizado en relación a la multiplicación. Está fallando un poquito el internet. El suyo también estaba fallando un poco. ¿Listo? Bueno, aquella palabra que fue dada, que podemos multiplicarnos, es posible. Lo vimos en la práctica, se involucramos la mayoría de los hermanos. Hermanos, esto es maravilloso. Esas hermanas tuvimos una foto, ¿no? Con cuatro señoras de alrededor de 80 años de edad haciendo esa sala de oración en Zoom. Ellos le pedían a los adolescentes, ayúdame a enseñar, ¿cómo se hace esa sala de oración? ¿Cómo hago? El Señor realmente nos ha acompañado y estado bien. Vimos aquí lo que pasaba en Belo Horizonte, ¿no? Cuando estábamos en Belo Horizonte, fuimos a la casa, a la sala de capitanes, ¿no? Con Radamés y otros hermanos, nos dijeron, habrá una reunión con la iglesia en São Paulo con los hombres de oración para ver cómo vamos a firmar los nuevos contactos. Nosotros le dijimos, no, tenemos que estar ahí, ¿no? Estamos ahí en la casa de capitanes esperando y participamos, vimos la dinámica y lo continuamos aquí haciendo así. Pero ¿qué es lo que creo que es importante, hermano Pedro, Andrés y demás hermanos? Nosotros colocamos en el grupo de la iglesia, ¿qué fue lo primero que hicimos? Andrés y yo somos una pareja, ¿no? Aquí nosotros entonces podemos de tal a tal horario, empezamos a hacer una programación inicialmente y ahí los contactos que la central de acogimiento ya preguntan, señor Juan, ¿qué hora usted puede? No, yo puedo el martes a las 7:30. Ok, Andrés lo va a contactar y en ese horario habrá una sala abierta en Zoom, ahí le mandamos su contacto, usted va a ser colocado en ese grupo y aquel día lo abrimos, ¿sí? Y ya está la inversión y hacemos inversión con ellos. Interesante, hermano Pedro. Ese día yo estaba en un sala, una persona nueva que estaba llegando y él inició, ¿no? La porción de la inversión decía que necesitamos llenarnos del Espíritu. Él dijo, no, yo voy a entrar, pero no voy a hablar, ¿no? No me gusta, ¿no? Somos así, que llenar del Espíritu. Yo le pregunté, ¿qué fue lo que tocaste? Y él me respondió, yo toqué en esto aquí. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu. Lo dijo varias veces, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cuando llegó al punto 4, la inmersión decía, si usted ya es convertido y usted no sirve al Señor, está en el camino errado. Cuando él leyó eso, él dijo, ¿y ahora? Yo estoy en el camino errado, ¿ahora qué hago? Si no necesita estarle enseñando que él tiene que servir, no, es importante que usted sirva para que participes dentro de un cuerpo donde todos tenemos función y ahora te vamos a ayudar, sí, para que también puedas servir, ayudando a edificar la iglesia junto con nosotros. Y él dijo, bueno, sí, sí, muy bien. Yo estoy viendo que estoy en el camino equivocado, ¿no? Yo ya estoy ahí, yo no soy más visitante, yo ya hago parte, ¿no? Entonces, estoy en el camino equivocado, la palabra me está diciendo eso, ¿no? Yo le dije, pues sí, entonces vamos a avanzar. Fue muy interesante, amén. Amén. Eso da para que los hermanos entiendan que existe que algunos hermanos y hermanas que cuidan de la central de recogimiento hacen un primer contacto y esa central de recibimiento tiene planilla en su mano de qué casa que podría atenderlos, cuál sala podría atenderlo. Entonces, a esa persona en ese horario, eso es fantástico. Es una forma que las iglesias puedan aprender con los hermanos de Mosoro, de tener a alguien para hacer el primer contacto. Y en ese contacto, la persona, hermano y hermana, ya tiene esa planilla. Usted puede, ¿cuándo? ¿Qué día? El miércoles a las 19 horas.
21 horas, miércoles. Bueno, hay una sala de esta familia en tal horario. Y eso entonces hace que la persona entre en esa sala. Y quien lidera la sala no necesita atender uno por uno, sino que atiende a varias personas al mismo tiempo. Y eso también economiza tiempo. Imagina eso, si usted tiene que atender uno por uno. Esto es fantástico. Yo creo que esto es fantástico, que usted pueda hacer que estas personas también hacerlas poner en contacto con otras personas. El segundo punto que los hermanos dijeron, no necesita la vieja manera de querer apacentar de aquella manera antigua, dar sugerencias, dar consejos, no necesita. No necesita entrar en eso. Usted puede ayudar una cosa u otra, pero siempre llevándolo siempre hacia de regreso a la palabra que se está hablando. Vamos a llevar a las personas a la palabra porque la palabra es que está el poder de Dios. Entonces, ese es un modelo fantástico para que más hermanos puedan practicar. Entonces, ahora entendimos, no son solo hermanos, sino hermanas también que tienen estas salas abiertas para cuidar de estas personas con la palabra profética y con la inversión. Eso es fantástico. Ahí la fiesta de amor fue una maravilla, ¿no fue así? ¿Quién recepcionó a ellos? Cristiano me escribió, ¿quién los recibieron? Fueron los adolescentes. Los adolescentes entregaron en la mano de cada invitado un folleto de la inmersión y ellos ya están familiarizados porque hacen eso en la sala. Ya están ahí, entran practicando juntos, gritos de guerra, ven esa energía de los adolescentes, de los intendentes, de los jóvenes, y así, entonces, ese ambiente, ese día fue maravilloso. Llegaron hasta las 10 de la noche y nadie se quería ir. Hablen sobre eso un poco. Sí, en ese día los adolescentes estaban recepcionando, recibiendo a los hermanos, a los invitados. Ese día imprimimos la hojita de la inmersión, ya ahí le explicaban, vamos a entrar en esta hojita, disfrutar con gritos de guerra, inmersión, himnos. Y los invitados les gustaban, otros se quedaban un poquito más quietos, pero fue interesante cuando fuimos a hablar sobre una palabra. Bueno, hablamos más o menos 28 minutos para dar una conclusión, ¿no? No estaba nada mal así decirles, pero nosotros les actualizamos y le dijimos que la palabra era sobre Gálatas. ¿Por qué el libro de Gálatas? ¿Por qué Pablo estaba tan desesperado con este libro? Y fuimos disfrutando esto, ¿no? Al final hablamos de las salas de oración y no todos los 73 que estaban ahí hacían parte de esas salas, habían otros invitados, ¿no? Pero algunos dijeron, Le preguntaba al que lo invitó, ¿cuál es esta sala? Cuéntame cómo funciona esto, ¿de qué es lo que está hablando? Las personas que ya no estaban en esta sala querían saber en qué consistía esto, ¿no? Algo importante, hoy tenemos 20 salas de oración de hombres, 33 salas de oración de mujeres que cuidan a las salas de oración. Son salas de oración, son grupos de WhatsApp con live dentro del propio grupo donde las personas son cuidadas por WhatsApp. Y este modelo es un modelo que para nosotros nos dio un principio de sencillez. Practicamos el ven y ve, traemos contacto. Salimos a las calles a orar por las personas, traen contactos. Los colportores también traen contactos y siempre están llegando y continúan llegando contactos. Si aquí quiero mirar la planilla de aquí a poquito, ya voy a mirar que llegaron nuevos contactos. Ahí un hermano contactará a los hombres, una hermana a las mujeres y brevemente también haremos una fiesta de amor nueva. Yo tengo estoy seguro que tendremos más de 100 personas. Esta semana, bueno, mañana vamos a practicar también en las ciudades vecinas. Tenemos 7 ciudades vecinas que salimos en equipos para practicar en las ciudades el ven y ve, golpear las puertas, ¿cierto? Así un modelo muy parecido a lo que practicamos en Belo Horizonte. Tocamos las puertas, llamamos, entramos a las salas, hacemos reuniones. Y al final del mes tendremos una fiesta de amor. Tendremos más de 50 visitantes confirmados en el grupo. Son más visitantes que el mismo grupo de hermanos que se reúne en la iglesia.
Yo recuerdo al hermano que estaba muy contento, ¿no? Eso es maravilloso. Creo que los hermanos que nos están acompañando es solo tener coraje de hacer. Ustedes que tienen la palabra tiene poder, vamos a usar las herramientas. No existe una herramienta mejor que otra. Estamos usando todas las herramientas con un solo objetivo y edificar el evangelio del reino y predicar ese evangelio a todas las personas. Vamos a usar todas las herramientas. Y la fiesta de amor no es solamente ir a comer, es recoger las redes. Y entonces las personas se recoge la red y las personas tienen contacto con la vida de iglesia, con ese ambiente maravilloso de vivir de iglesia. Y ellos dicen, las personas van a decir, yo quiero participar, ese es nuestro objetivo. Quiero reforzar esa idea, que nuestro objetivo es llegar a 144.000 vencedores, que estén todos alineados. Vamos a apacentar para hacerlos alinear a las personas, la misma lucha que nosotros ganamos otras personas y por fin hacer que todos ellos sean vencedores. Vamos a aprovechar la experiencia de los hermanos en Mossoró. No es solo la iglesia en Mossoró, sino que eso se está aplicando en toda la región. Vamos a ayudar esta región y a nuestras iglesias. Ellos tienen herramientas y podemos ser ayudados para que toda la región se beneficie con eso. Y vamos a entrar un poco a la palabra. ¿Por qué llamamos a los hermanos de Mossoró? Porque tuvimos una comunión maravillosa en Fortaleza el día viernes a la noche. Pasamos el día entero en Natal. Y el domingo fue el mensaje de la palabra, del mensaje 20, que finaliza ese mensaje con nuestro encargo del libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas ya habríamos cerrado nosotros ya en el mensaje 16. Pero cuando hablamos del mensaje 16, un versículo que Pablo dice en Gálatas, que esas personas que quieren que ustedes practiquen la circuncisión, en verdad, ni ellos practican. Solamente que ellos quieren que ustedes huyan de la persecución por causa de la cruz de Cristo. Eso dejó evidente que hay una historia de la iglesia en Jerusalén que está mal contada. Nosotros conocemos la historia de la iglesia en Jerusalén de una forma muy superficial y nadie profundizó en eso. Entonces, como el Espíritu nos está revelando, en verdad, eso ya vendría desde las dos epístolas de Pedro. El Espíritu me estaba incomodando sobre ese tema. Y entonces abrimos 4 mensajes para hablar sobre eso. Y ese domingo, ahí en Natal, terminamos esos 4 mensajes. Y se llegó a una conclusión más clarificada para nosotros de los hechos que sucedieron después de la persecución que se levantó contra la iglesia en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15, capítulo 8. Y esa persecución, aunque poco se relataron los detalles en el libro de Hechos, pero fue una persecución violenta, tanto es que todos, excepto los apóstoles, tuvieron que salir de Jerusalén y se dispersaron por Judea y Samaria. Entonces, la Biblia no exagera ni usa superlativo en el número. Cuando ella dice todos, porque todos realmente, por causa de la persecución, tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén. Entonces, imaginen, ustedes sacar una familia
una familia por persecución, pero sacar toda la familia de una iglesia es muy fuerte. No se entró en detalle, por eso que no tenemos mucha idea. Solo lo que Pablo mismo dijo, yo realmente perseguí la iglesia. Iba de casa en casa y los sacaba de su casa y los llevaba a la prisión y los llevaba a los tribunales en Jerusalén. Yo creo que era en Jerusalén, delante del Sanedrín. Y cuando condenaban a muerte, yo daba mi voto, que ellos merecían morir. Entonces la cosa, ellos simplemente iban, tomaban autorización de los sumos sacerdotes y perseguían, llevaban preso y alguno era condenado a muerte. Era algo horrible, tenían poder de policía. Entonces cosas horribles sucedieron. Entonces esa presión hizo con que la iglesia en Jerusalén, que estaba en su mejor momento, principalmente los primeros 6 años de vida de iglesia en Jerusalén, hasta que surgió la persecución de Esteban, la iglesia era una iglesia modelo para todos nosotros, cuya iglesia donde la palabra tenía libertad para ser liberada. Pedro junto con los 11 apóstoles tenían libertad de hablar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles y la iglesia con la simplicidad de tener comunión en la palabra, todo funcionaba, el Espíritu Santo tenía poder, hacía señales, milagros y prodigios por medio de los líderes, de los apóstoles, y el número iba creciendo. Y el Señor día a día acrecentaba a los que serían salvos. Y la alegría, la simpatía del pueblo, aquello era algo tremendo. Solo que Pedro y Juan enfrentaron la oposición de los líderes judíos de una manera muy fuerte. Ellos tenían que ser fuertes, porque si ellos se rebajaban un poco, bajasen la altura de esa lucha por el Evangelio, todo sería terminado y apagado. Tuvieron que ser fuertes en esos primeros 6 años. Y eso fue acumulando mucho odio de los líderes judíos. Ellos no obedecen nuestra autoridad y continúan predicando en el nombre de Jesús. Entonces la presión fue aumentando hasta llegar a la persecución. Y cuando llegó la persecución, ¿quién tiene que haber llevado una buena parte de esa culpa? Fueron los apóstoles. Entonces, ¿quién sufrió con la persecución? Pérdidas familiares, pérdida de hermanos. Entonces, estas personas comenzaron a culpar a Pedro de que Pedro ejercía liderazgo de manera muy radical y eso produjo mucho odio de los judíos. Entonces comenzó a surgir, aún después de la persecución, el capítulo 10 de Hechos, el Señor aún tenía que usar a Pedro para abrir la puerta de la iglesia a los gentiles. Él fue a la casa de Cornelio, predicó el evangelio, el Espíritu Santo fue otorgado también a los gentiles y fueron recibidos para dentro del cuerpo de Cristo. Solo que cuando él volvió a Jerusalén en el capítulo 11, por la primera vez en la Biblia, nosotros vemos que hay un partido en la iglesia, que ese partido son los de la circuncisión. Capítulo 11 del libro de Hechos. Ellos cercaron a Pedro y lo interrogaron. ¿Por qué entraste en casa de incrédulos y comiste con ellos? Era algo prohibido para los judíos. Pedro tuvo que explicar que Dios que lo recibió, yo no puedo dejar de recibir lo que Dios recibió, Entonces quedó así. Pero en Hechos 15 usted ve que la cosa se había consolidado. Ya estaban los de la circuncisión que predicaban en Antioquía, en las iglesias de los gentiles, de que no es solamente creer en Jesús, sino que también había que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvo. Ya era una condición de salvación. Entonces se tornó una teología, una doctrina. Por eso Pablo habla que eso es otro evangelio. Y eso quedó muy feo. Entonces Pablo y Bernabé no soportaron
que era un gran error eso, que está afectando a la verdad del Evangelio, fueron a Jerusalén y se encontraron un Pedro aún claro, pero sin fuerza. Él ya estaba siendo colocado en segundo lugar y Santiago, Jacobo, dio la conclusión. En esos lugares, como judíos con civilización larga, se respeta mucho la jerarquía. Entonces, quien da la palabra final es la persona más importante, quien está por encima de todos los demás en las responsabilidades. Entonces, Jacobo terminó dando la conclusión y la conclusión fue muy ambigua. Aún dio ordenanza a los gentiles creyentes. Entonces, percibimos que ahí Jacobo ya había tomado el liderazgo principal. Y de ahí en adelante no se escuchó más el nombre de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa historia está mal contada por la tradición hasta hoy. Nadie comentó sobre esto. Y cuando llega la situación de Hechos 21, donde ya no estaba más ninguno de los apóstoles, ¿será que los comentaristas de la Biblia no percibieron eso? No había ninguno de los apóstoles que el Señor designó. Él designó los 12 apóstoles bajo el liderazgo de Pedro. Jesús es que designó a ellos para que ellos sean los líderes. Los apóstoles eran los líderes en la iglesia, pero no había más ningún apóstol. ¿Será que nadie pudo ver eso? Aparece Jacobo como principal líder y los presbíteros, todos los presbíteros con él. Y entonces le dicen a Pablo, aquí hay decenas de millares de judíos que han creído en el Señor y todos son celosos por la ley. Miren qué cambio radical. ¿Será que nadie percibió esto? Muchos encontraron que eso era algo normal. No es normal. Yo creo que alguna Biblia que tienen aquellos comentarios que en Hechos 15 dice, la decisión sabia, dice algunos títulos, decisión sabia de Jacobo. Y nadie percibe el gran error en que entró la iglesia en Jerusalén. Tanto que la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador, por el príncipe del imperio romano Tito, no fue, no fue de casualidad, sino que fue por la rebeldía de los judíos, sino porque la iglesia en Jerusalén se desvió totalmente de la verdad del evangelio. Entonces, esa historia tuvimos que contar y en verdad el último mensaje yo entré en las epístolas de Pedro y vamos a comentar sobre la epístola de Pedro, pero hablé mucho por ahora, voy a dejar que ustedes comenten algo. Amén. Realmente cuando vemos lo que sucedió en Jerusalén, es una situación preocupante, porque había un grupo que no estaba dispuesto a pagar un precio, a seguir la enseñanza de los apóstoles, ni depender del Espíritu. Ellos terminaron escogiendo un camino más fácil, aquello, seguían la norma, aquello que era más aceptable, que no iba a generar ninguna confusión, donde no va a haber ninguna dificultad con el liderazgo judío. Pero ellos terminaron creando tal vez un segundo tipo de, como de samaritanos, ¿no? No eran judíos, pero también no es que seguían completamente la ley, pero tampoco eran unos cristianos adecuados y crearon al final una categoría donde al final no funcionó nada. Por ejemplo, vemos allá, el general allá, eso fue deshecho, ¿no? Porque me llama algo la atención, de acuerdo a lo que el hermano está diciendo. En el 67, más o menos, dicen los historiadores, fue el año donde aproximadamente Pedro, y fue un año donde Pablo también fue, y en esa época Pablo y Pedro ya no eran aquellos exponentes de la iglesia. Entonces, ¿por qué no mataron al líder, no a Jacobo? ¿Por qué no destruyeron eso? ¿Por qué no iban detrás de ellos? Porque realmente había algo diplomático, una forma política de actuar. Y aquí la iglesia en ese momento paró de ser tal vez esa parte incómoda donde ellos antes hacían eso, que salían a las calles, oraban, perseveraban en la oración. Ellos fueron dejando eso y fue una vida más amena, algo más religioso. Sabemos que una vida religiosa
no incomoda mucho a Satanás, él no le tiene miedo a esto, él se preocupa realmente con el que está en el frente, con el que está actuando, con el que está siendo proactivo, entregando su vida, involucrado en la obra. Nosotros no vemos a Jacobo listado, así mencionado, que él fue a algún lugar a hacer alguna obra. ¿Dónde fue? ¿Qué obra hizo? Él se cerró, comenzó una vida más interna, de una forma más cómoda. Pero ¿cómo quedaba entonces lo que el Señor le había dicho a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio? Lamentablemente esto creó una condición no muy agradable. Yo miraba, ve, ¿por qué mataron a Pedro y a Pablo? Ellos ya estaban presos, ya no tenían tanta expresividad, ¿no? Era para realmente haber perseguido a los grandes, a los líderes, y no fueron detrás de ellos. Algo que no huele bien ahí, hay algo que realmente había cierta política, y nosotros debemos tener un temor de no caer en esto, de no caer en esta comodidad, así, una vida así tranquila, una dictadura, ¿cierto? De algo tranquilo, ahí más agradable. Esto fue de alerta para mí. Amén, para mí también lo fue, que el hermano Pedro dijo algunos mensajes atrás, que nosotros leemos la Biblia, pero tal vez pasamos cosas desapercibidas. Por ejemplo, Jacobo, ahí en su condición, cuando propio Señor Jesús estaba ahí, él ni él lo reconoció. El Señor necesitó salir de ahí, de su propia familia, porque no lo reconocieron como aquel Mesías que venía como el Salvador. Y ya más adelante vemos a Jacobo como ese líder, ¿no? Que el que no tenía ninguna experiencia como líder cristiano, de conversión. La Biblia no registra esto. Yo no sé si usted tenga, hermano Pedro, alguna observación en relación a esto, pero no veo ningún registro de Jacobo que él fue bautizado, o un Jacobo que predicaba el evangelio, como el hermano dijo que viajaba de ciudad en ciudad, como el propio Jesús, que fue el ejemplo que él les dejó a los apóstoles. Las personas se convertían porque ellos estaban en la comunión de la palabra de los apóstoles y todo eso sucedía. Nosotros no vemos esto sucediendo con él. Se creó entonces que un gobierno humano, donde todo era orientado y dirigido por medio de alguien. Por lo menos la Biblia no registra, ¿no? Que él tenía toda esa capacidad humana. No sé si usted tenga algo en relación a esto, hermano Pedro, pero yo no veo viendo que Jacobo era alguien capaz humanamente, ¿no? Pero de alguna forma él logró, ¿cómo que puedo decir? Establecer un liderazgo como si él fuera una referencia, ¿no? Nosotros no vemos esa referencia, pero el ser humano siempre está en busca de esto, ¿no? Buscando siempre una referencia humana de algo que nos pueda orientar de forma correcta. Y ahí es donde el hombre pierde el gobierno divino que viene por medio de la palabra y la comunión de los apóstoles, por medio del Espíritu. Ahí él puede experimentar el soplo del Espíritu, ¿no? Pero es algo viejo, ¿no? Realmente. Cosa del viejo hombre realmente. Está la caducidad, las normas, los conceptos, las tradiciones y el Espíritu no tiene relación con esto. Realmente es una duda que tenemos. Eso es lo que usted dijo, Cristiano, porque hay un libro de Jacobo. ¿Por qué hay un libro de Jacobo en la Biblia? Un libro de Santiago. No entendemos mucho. Entonces yo fui a buscar, a investigar para saber mejor y delante del Señor ver, pero por lo menos descubrí que el libro de Santiago, la epístola de él, fue escrita en el año 45, 5 años antes de Hechos 15. Hechos 15 fue en el año 50. Entonces hasta ahí parece que él todavía estaba bajo el liderazgo de los apóstoles. Entonces probablemente las enseñanzas de los apóstoles influenciaron a Santiago su manera de pensar. Solo que el primer registro como hermano en carne de Jesús en el Evangelio no fue un buen registro. ¿Por qué? Porque ahí dice que ni sus hermanos creían en él. Cuando Jesús estaba en Galilea, ni sus propios hermanos creían en él. Y también Santiago, entonces, cuando era 30 y algo de años que salió con el ministerio,
Él no creía en Jesús. Entonces su trasfondo no es bueno, no es positivo. Solo que yo creo que él estaba ahí y creo que por ser hermano de Jesús terminó siendo un cierto exponente en la iglesia y siendo respetado. Y creo que era un hombre piadoso de la manera que los judíos piensan, era un hombre piadoso. Y cuando escribió la carta, Pedro ya estaba fragilizado. Eso fue después de la persecución. Pedro ya estaba con mucha fragilidad y él escribió esa carta que para mí levantó un poco la moral de él. Levantó un poco su moral. Pero si usted me pregunta, ¿y el contenido de la epístola de Santiago? Bueno, si el Señor permitió que le esté en la Biblia, que ese libro esté en la Biblia, yo no voy a cuestionar mucho sobre eso, pero que tiene un sabor diferente de las otras epístolas, tiene un sabor un poco diferente. Yo no niego la autenticidad confirmada por el concilio, en que confirmaron que es parte del canon de la escritura. Entonces yo no voy a decir lo contrario, pero de cualquier manera, por lo menos sucedió antes de que él haga ese cambio radical en Jerusalén. Ahí sí, para mí, que ninguna carta que él escribiese el año 50 vale la pena leer. Entonces, tal vez tenga su valor, si está en la Biblia debe tener su valor, pero conociendo todo ese pasado, nosotros ponemos un cierto problema y cuestionamiento sobre eso. Yo no voy a comentar mucho sobre eso porque si no me voy a terminar exponiendo mucho. Quiero decir lo siguiente. Cristiano habló de un punto que realmente la tendencia en todos los momentos en que comienza el desvío del gobierno de Dios es que el hombre empieza a formar el gobierno humano. Toda tentativa de que el hombre forme un gobierno humano es el intento de desviarse y va a desviarse de la palabra profética. Yo quiero entrar en ese punto. Antes de entrar en la epístola de Pedro, no sé si vamos a tener mucho tiempo para hablar sobre eso, pero creo que este punto es importante. Tanto es que yo hablé en el comienzo del mensaje. Y te hablé un poco, tal vez, el viernes en Fortaleza, el sábado, el Natal y domingo. Al comienzo del mensaje yo hablé un poco del protagonismo. Cuando nosotros recibimos al Señor, hacemos las cosas para el Señor, tenemos que entender que nosotros no somos los protagonistas. Cuando yo digo que nosotros no somos protagonistas, significa que el gobierno no es humano. El gobierno no está en la mano del hombre. Si yo salgo por ahí, me voy temprano y me voy a Ileus, dando mi propia palabra, dando mi propia orientación para la iglesia, entonces eso es un gobierno humano. Entonces yo siempre he dicho a los hermanos últimamente que los hermanos perciben que yo tengo mucho temor y temblor, aún en comuniones más informales, o en todo lugar que nos sentamos en un café, en cualquier lugar donde nos reunimos, se juntan muchos hermanos que aman la palabra, que son de los liderazgos y quieren una palabra, una orientación que sale de Dios. Y yo tengo plena conciencia que no puede salir simplemente de mí o de mi boca, sin que eso sea y tenga la procedencia de Dios Padre. Entonces, el procedencia tiene que ser de Dios, porque si no, es el hombre dando idea, es el hombre gobernando. Entonces, yo tuve que ver eso, de expandir ese principio a todos los hermanos. No se aplica solo a mí, sino a todos los hermanos, sean colportores en las calles, sea sala de oración,
sea nuestro servicio en la iglesia, cualquier cosa que hagamos, tenemos que tener ese miedo, ese temor, que alguna cosa proceda de mí. Cuando alguna cosa procede de mí, eso no va a dar resultado porque no es lo que Dios quiere. Por eso, en Juan 5, 6, 7, yo leí algunos versículos cuando Jesús estaba en la tierra. Él decía, las palabras que yo hablo no son mis palabras, de la manera que yo oigo de Dios Padre, así que yo digo y juzgo. Yo no he venido aquí a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él siempre hace las cosas, siempre ajustado a la fuente del gobierno, que no es él, no es la persona. Y también yo no busco mi propia gloria. Hay quien busca su propia gloria y quien habla por sí mismo termina buscando su propia gloria. Entonces yo no busco mi propia gloria. Yo creo que eso es muy importante, un principio muy importante para todos nosotros, para que todos no nos acomodemos en nuestro gobierno, en nuestra estructura de poder. Eso es muy importante. Bueno, yo mencioné un poco, tal vez no tenga tiempo hoy de entrar mucho. Yo no sé si ustedes recuerdan, voy a mencionar rápidamente sobre el nido de Job. Aquel libro de Job que el hermano Don, que es un libro grueso, si no, si no me engaño, es no más yo, más Cristo. El capítulo sobre el nido de Job, yo tomé esos mensajes y fui yo yo fui el que digitó ese libro. Y cuando alegré en ese capítulo 9, 29, hermano Don no habló. Y entonces yo encontré tanto encargo que tenía hermano Don para hablar sobre Don, y yo acrecenté ese capítulo que habla sobre el nido de Job. Entonces, si usted solo lee un poquito conmigo, vamos a leer Job 29, Job 29, Job 29, 18. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. No sé si entendieron. Job, él estaba tranquilo en la estructura de poder que él tenía, en una vida piadosa que él construyó para sí y para su familia. Él estaba tan tranquilo en su nido que él quería morir así. ¿Y cómo era el nido de Job? Miren, 19. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. La estructura de mi poder, yo quiero que se extienda cada vez más. Y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Es todo para fortalecer mi estructura de poder. ¿Perciben o no? Entonces, si yo monto una estructura de poder, Dios no es más centro, el gobierno de Dios no es más el centro. Yo voy a establecer y voy a confirmar mi honra. Mi arco se fortalecía en mí. Versículo 21. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Si a mí me gusta eso y monto mi propio poder y donde yo voy y todos los hermanos me quieren escuchar y yo quiero dando mi consejo, yo estoy montando mi propio nido. Ese es un peligro. Tras mi palabra no replicaban. Nadie podía hablar contra mí. Y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Como este live no es para tratar este tema, pero quiero reforzar un poco para reforzar cómo es peligroso que nosotros sirvamos en nosotros mismos, usando la palabra de cristiano. Nosotros no podemos tener gobierno humano. Todo error y degradación de la iglesia fue cuando se estructuró un gobierno humano. Tenemos que depender del Espíritu desesperadamente. El Espíritu es como viento.
Usted no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. Y tenemos que seguir el viento, tenemos que seguir el espíritu. No tengo que montar mi estructura de poder. Ese es el punto que yo tengo que alertar a todos. No podemos acomodarnos y saber hacer las cosas. Y si hasta la sala de oración de ustedes no puede ser un apoyo para ustedes mañana, tenemos que seguir el espíritu. Amén. Hay días donde realmente es algo natural del ser humano, ¿no? Aprendimos algo, sabemos hacerlo, sabemos abrir las salas, sabemos hacer la inmersión y montamos ahí una estructura de poder. Son cosas sencillas del día a día en el servicio, en un servicio en la casa de adolescentes, con el TCI, cualquier servicio realmente podemos montar una estructura de poder. ¿Por qué? Porque el hombre no necesita el espíritu para montar eso. Y es natural del humano hacer esto, donde él pueda controlar, donde él pueda hacer esto, ¿no? Cuando esto llega, ahí no existe el viento, como el hermano mencionó en Natal, ahí no existe el soplar del viento, ¿cierto? Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, solo escuchamos su voz, aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Pero ese gobierno humano, esa estructura de poder, no tiene ninguna relación con el Espíritu, con lo que Dios quiere. Nosotros realmente insistimos mucho en esto, ¿no? Yo decía, Señor, ¿será que mi grupo de oración ya está viejo? Hay una estructura de poder. ¿Será que yo ya lo hago en la inmersión de aquella forma? Ya sé cómo inicia. ¿Será que eso está mal? ¿Estamos haciendo inversión? Sí, lo estamos haciendo, pero ¿dónde está el desespero? Señor, ¿qué quieres hacer en este grupo hoy? ¿Qué quieres hacer en esta sala hoy por medio de esta palabra? Habla, Señor, en esta sala, que el Espíritu pueda tener libertad en los corazones. Necesitamos ser sencillos como niños, Señor Jesús. Amén, eso es cierto. Nosotros tenemos una tendencia natural de confiar en nosotros mismos. Y si hacemos algo que ya sabemos o algo que aprendemos, el riesgo es mayor porque paramos de depender del Señor. Nosotros tenemos este riesgo y lo vamos a tener, eso ya es algo constante, ¿no? Hasta el día que seamos transfigurados, tendremos este riesgo, ¿no? Yo estaba aquí recordando un ejemplo. Hoy no tiene mucho, pero antes había mayordomos que cuidaban de las casas, ¿no? ¿Qué era más fácil usted como mayordomo? Que el dueño llegase y le dice a usted una lista, usted tiene que hacer esto, eso todo el día, o que el mayordomo tuviera que todo el día, ¿qué tenemos que hacer? Realmente vamos a escoger la opción uno, no, yo no quiero incomodar, dígame de una vez qué hay que hacer, yo ahí con eso yo ya sé, yo solo leer, pero es que el Señor no es así, a pesar que en la época de los judaizantes usaban esas reglas, sus normas, no, el Señor quiere que lo consultemos todos los días, el Señor quiere de que hablemos con Él todos los días, nosotros salimos todos los días así, con Ven y Ven, una ciudad, cuando distribuimos los adolescentes, había una ciudad, ¿no? Estamos ahí, estamos con ese concepto, ¿no? De acomodarnos. ¿Cómo así? Adolescentes, ¿no? Pero vamos a depender más del espíritu. Hay una dependencia, ¿no? De que el joven es más osado, pero no. Vamos a depender del espíritu y el Señor bendijo. Y varias personas fueron. Aún estaba yo en este equipo, ¿no? Y me sirvió de lección. El espíritu está usando mucho a los adolescentes porque ellos son sencillos. Entonces, si no los tenemos, lo que yo tengo que hacer es sencillo, porque también me va a usar como intendente, como capitán, en cualquier posición donde yo esté, ¿no? En cualquier función. Ahí estábamos orando, por ejemplo, en este viaje. Es un hermano que cuida ahí de la parte audiovisual, él cuida ahí de las salas, ¿no? Hay personas donde no quieren ninguna sala, pero yo quiero que usted ore por mí, por ejemplo. Ahí ese hermano dijo, no, me lo puede mandar, que yo los cuido. Hermano, yo voy a depender totalmente de qué. Si usted me necesitan, pero nosotros necesitamos ser así. Señor, todo día quiero que me digas cómo hacer, ayúdame. ¿Por qué? Porque si no nos apegamos a algo que dio bien y voy a pensar que como estuvo bien lo voy a repetir, ¿no? Pero así no funciona. Dios tiene una dimensión diferente a la nuestra.
La mente de Dios es muy superior a la nuestra. Dios no cabe en nuestra cajita, ¿no? En nuestra mente. Tenemos que depender del Señor. Es verdad, porque el gobierno de Dios no es un gobierno. Él da una orden y nosotros que ejecutamos. No, es un gobierno vivo, orgánico. Él vive dentro de nosotros. Es el principio de la encarnación. Él está todo el tiempo aquí y tenemos que estar todo el tiempo en el Espíritu. Cuando está en el Espíritu, viene la elección y Él está gobernando. Es algo vivo desde todo el tiempo. Como el tiempo está llegando al fin, voy a entrar rápidamente en la epístola de Pedro, porque vale la pena mostrar que la primera epístola de Pedro fue escrita cerca del año 64 y esa es la primera información de Pedro después del año 50, después de Hechos 15. 14 años después, recién tenemos una noción de dónde él está y no tenemos la seguridad si estaba en Babilonia o algunos dicen que eso es figurativo y que estaba en Roma. No sabemos exactamente dónde él estaba. Y cuál otra ciudad él pasó tampoco sabemos. Solo sabemos que la Biblia registra aquí que del capítulo 8, 9 y 10, él llegó a viajar por Samaria, Judea, viajó ahí. Puede ser que hasta haya pasado por ahí, pero no está el paradero de él, ni la tradición sabe muy bien por dónde Pedro estuvo. La primera epístola de Pedro no está en Jerusalén, eso podemos afirmar, y él escribió a los judíos creyentes que los llama de expatriados de la dispersión, porque esa dispersión que es diáspora, la palabra para los hebreos es una palabra porque desde que el pueblo fue llevado en cautiverio, ellos tenían esa frase, ese término, ya lo usaban, que ellos eran en la diáspora, estaban en la dispersión. Cuando él habla en dispersión, está hablando de los judíos creyentes aquí, que fueron esparcidos. Ellos escribió a los judíos que se esparcieron por Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto, Asia Menor. Entonces esos más al norte, no está más en Judea, Samaria, porque Pablo los persiguió hasta Siria, hasta Damasco. Ahí iba, tomaba la autorización de los principales sacerdotes y los llevaba presos a Jerusalén. Y Pablo dijo que en ciudades extranjeras los perseguía a los cristianos. Esa persecución alcanzó un territorio muy grande y probablemente los judíos cristianos que creyeron en el Señor Jesús se fueron hasta esa región de Galacia, Capadocia, Asia Menor, Bitinia y Ponto. También en el día de Pentecostés, que en Hechos 2, usted ve que había algunos de ellos de esa región que estaban en el día de Pentecostés. Y probablemente ellos fueron salvos y algunos de ellos pasaron a vivir en Jerusalén la vida de iglesia. Y con la persecución de Hechos 8, entonces ellos se fueron cambiando hasta que la persecución fue muy fuerte en Judea y Samaria y Siria, y entonces ellos subieron hasta Galacia y esa región, y los que eran de esa tierra también pueden haber vuelto a su territorio. Entonces Pablo escribía, Pedro no cayó en el judaísmo. Todos sus escritos en la primera carta, él deja muy claro, él habla de la muerte y de la resurrección, habla de la sangre de Cristo, habla de la salvación del alma y habla de la necesidad que seamos cada vez más diligentes para alcanzar la entrada abundante en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él no está más hablando del reino de Israel, sino en el reino eterno del Señor Jesús. Eso en la primera carta de Pedro, y por causa del tiempo, segunda Pedro aún es más significativo, está más claro lo que Pablo decía. Porque sin esa visión que nosotros vimos del cambio
y dirección de la iglesia en Jerusalén, no entenderíamos estas dos epístolas. Yo creo que todos los comentaristas que no entendieron el contexto de la época no consiguieron hablar de una manera clara de estas dos epístolas. No se puede entender. Entonces, en segunda de Pedro queda más claro. Yo no voy a hablar de la parte inicial, pero Pedro comienza a hablar de hacer que los hermanos a los cuales destinó la carta, de hacerlos recordar de la verdad presente con ellos. ¿Qué verdad es esa? Fue la verdad que fue inculcada en sus corazones en la primera etapa saludable y vigorosa de la iglesia en Jerusalén. Solo puede ser eso. Si usted no tiene ese contexto, usted no consigue entender. Y enseguida él dice, aún después de mi muerte, aún después de mi partida, que yo me voy a esforzar para que ustedes siempre recuerden la verdad presente con ustedes. Miren la preocupación de él. Sin la palabra no hay gobierno. Hay gobierno humano y el gobierno humano lleva a la degradación. Esa era su preocupación. Y entonces, él habla del testimonio de que él y Juan dieron sobre el monte de la transfiguración. Entonces, los judaizantes de Jerusalén, eso es lo que es importante entender, porque nadie consiguió, nadie identificó esos judaizantes para despreciar el ministerio de Pedro, para que el pueblo no escuche más a Pedro. Empezaron a decir que ellos inventaron fábulas ingeniosamente inventadas por el hombre. Pero nosotros somos testigos oculares porque nosotros vimos con nuestros propios ojos y oímos cuando propio Dios dio honra, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, esa voz que vino del cielo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En el versículo 19, Él define lo que es la palabra profética. Eso está más que claro, eso quedó muy claro y patente para nosotros. La palabra profética es nuestra única salvación de tener la dirección correcta. Y esa palabra nos va a traernos el regreso del Señor y va en dirección al regreso del Señor. La iglesia cumplirá su papel por la palabra profética, a través de la palabra profética y traer al Señor de regreso. Él dice, ninguna palabra de la profecía de la Escritura viene de interpretación privada. Nadie puede inventar una teología y decir que esa es la palabra profética. La palabra profética es la que Dios habla. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él dejó una definición muy clara de lo que es la palabra profética, que no estaba siendo más hablada esta palabra en la iglesia en Jerusalén. El capítulo 2, él fue muy duro. Pero si usted no entendió el contexto, ¿fue duro con quién? ¿Quién eran estos falsos profetas y falsos maestros? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran estos? Nadie identificó. Pero ahora estamos entendiendo. Eran exactamente los de la iglesia en Jerusalén bajo el liderazgo de Santiago, de Jacobo, que denigraban la imagen de Pedro y de Juan, hablando palabras horribles, pero hablando hasta herejías. Él dice, ellos son, aquí dice, menosprecian cualquier gobierno, atrevidos, arrogantes, no temen de difamar a las autoridades superiores. Y quien tenía la autoridad delegada eran los apóstoles. Entonces ellos estaban denigrando la imagen de los apóstoles y la palabra de Pedro. Y esta palabra de Pedro es dura en este capítulo. No tengo tiempo de mostrar mucho. Solo voy a leer rápidamente versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Ellos que se dice que son apóstoles,
como Pablo dijo en 2 Corintios, esos son los tales superapóstoles. Ellos creen que ellos son de Jerusalén, creen que tienen más autoridad de que yo. Yo soy inferior. Solo que son fuentes sin agua. No alimentan a nadie. Solamente que denigran la imagen del apóstol, pero no alimentan a nadie, porque son fuentes sin agua. Habla bastante cosas. Capítulo 3, él de nuevo dice, esta es la segunda carta que escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué él habló a estas personas de limpio entendimiento? ¿Por qué? Porque son los que recibían la enseñanza de los apóstoles y vieron la prosperidad que el Espíritu hacía en la operación de los primeros años de la vida de la iglesia. Habla de la venida del Señor y diciendo que estos escarnecedores, estos judaizantes, se tornaron los que escarnecían a la palabra profética, escarnecían la palabra que el Señor hablaba. Y al fin, ellos van a caer en su propia perdición. Yo no tengo tiempo de describir con más detalle, pero infelizmente esta es la situación de degradación que ya ocurrió en el fin, en el año 67. Segunda de Pedro fue escrita cerca del año 67, ya cerca de su muerte, de su martirio. Entonces, hermano, este contexto para nosotros es importante para que nosotros podamos percibir la seriedad de que nosotros, de que por amar, por miedo de la persecución, como Radamés dijo, por miedo de la persecución, yo haga concesiones, usted también cae en la armadilla de Satanás. Usted quiere establecer su propio gobierno, quiere tener su propia fama, seguidores, tal. Y usted termina denigrando a quien habla por el Señor. Eso es algo serio. Entonces, otra cosa que quiero dejar aclarada es que la posición tomada por la iglesia en Jerusalén, aparentemente, muchos pueden juzgar, no, apenas la opinión de Jacobo, pero los que siguen esa opinión fueron para allá. Pero no fue solo una cosa tan inocente. Cuando una iglesia como Jerusalén toma una dirección de esa dirección tomada no tiene neutralidad. Esto es lo que quiero decir a los hermanos. No existe una posición neutra. Cuando una iglesia importante como Jerusalén toma esa posición termina yendo contra lo que el Señor hace a través de los apóstoles, porque es una dirección diferente. Todo lo que es dirección diferente, como Pablo dice a Timoteo, que se quede en Éfeso, porque toda la enseñanza diferente lleva a dirección diferente. Entonces, eso está produciendo opositores, y esos opositores no solo se opusieron contra el ministerio de Pedro, sino que se opusieron a Pablo. Tampoco entendíamos por qué, y no entendíamos de dónde vinieron tantos opositores a Pablo. Vinieron de la misma fuente que era la iglesia en Jerusalén bajo el liderazgo de Jacobo. Yo creo que cerramos entonces este libro de esta manera, para nosotros entender mejor, porque si no, entender como tradicionalmente se entiende, hay muchas cosas que no se explican. Y toda la Biblia se nos abre a nosotros de otra manera. Entonces vamos a conseguir entender de otra manera. Ahora ustedes dan una palabra final y también Andrés, que quedó callado todo live. Hablen ustedes ahora. Mi palabra final es solo es decir que le agradezco al Señor por lo que Él nos ha hablado. La palabra profética nos ha traído luz, la palabra de Dios nos trae mucha luz. Vemos lo que el Señor está hablando y este hablar que el Señor actual está dando, esa luz actual, para mí cuando regresaba de la conferencia, comencé a pensar algo así, wow, ¿sabe cuando usted piensa, tal vez por eso? Y ahí comencé a entender algunas cosas del Nuevo Testamento, de las epístolas que no estaban claras para mí. Cuando usted entiende lo que sucedió, es muy importante que cada hermano entienda esto que sucedió, ¿sí? Para el Señor ha aclarado estos hechos. Necesitamos entender esto, ¿no? Para no caer en este mismo error, que esto lamentablemente creó hasta el día de hoy escritores y escritoras que elogian una equivocación.
La palabra nos está trayendo luz para que podamos entender algo maravilloso. Muchas cosas de las que están en las cartas, vamos a tener que leerlas ahora con este nuevo enfoque para poder entenderlo. Vamos adelante, gracias al Señor. Sí, es mucha luz que hemos recibido. Yo también no entendía nada, ¿no? De segunda de Pedro, esa epístola de Pedro era, no le voy a mentir, ¿no? Yo no entendía. Nosotros leemos, disfrutamos, pero no sabía el porqué de las palabras que Pedro estaba diciendo, como él menciona en el capítulo 2, ¿no? Falsos maestros, y en fin, no lo entendía, pero gracias al Señor, el Señor nos está mostrando y entendemos también y encaja con Gálatas, ¿no? Cuando ya él escribe en estas cartas, insensatos, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Ellos ya sabían que eran hombres que llevaban la palabra pura del Señor. Ellos estaban sí, siguiendo al Espíritu, pero siguieron la ley por a través de Jacobo, ¿no? Se desviaron de todo esto, pero gracias al Señor tenemos ahora la oportunidad de volver a vivir Hechos capítulo 2 y tener comunión con los apóstoles por el soplar, del soplo del Espíritu. Esto realmente es un privilegio para nosotros. Necesitamos estar cerca de esta palabra para no caer en estos errores. Es una advertencia para nosotros, pero somos privilegiados, yo lo veo de esta manera. A ver, mi internet está un poco débil, pero ir en el final de Pedro, de Pablo, intentando luchar con algo que se instaló tan fuertemente, hermanos. Nosotros no podemos tener ninguna relación con esa cuestión de nuestra propia capacidad, hacer algo por nosotros mismos, porque son esas mismas raíces que generaron 20 siglos de degradación en la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de todos nosotros tener una condición igual. No depende de nuestro bagaje, ¿no? Depende de esta sensibilidad, de siempre dejar al Espíritu actuar. La palabra no es nuestra. No existe eso realmente. Posiblemente Jacobo eh, estaba guiando a los falsos maestros a perseguir a la iglesia, ¿no? Yo creo que es una reacción así, pero en aquel momento Pedro estaba en alguna ciudad mandando cartas a las personas de la dispersión, pero ¿cómo eso podría tener tenido fuerza? Hoy, hermanos, las iglesias todas en un mismo paso, en una unidad, recibiendo una palabra toda la semana. Y nosotros también siendo fieles a lo que estamos recibiendo, los milagros están sucediendo. Más iglesias en África, más países abriéndose, Vietnam surgiendo. Entonces, es incontable lo que está sucediendo en cada lugar. Esto realmente es algo maravilloso para nosotros. Después de 2000 años, esta línea que Pedro dejó para nosotros, hoy estamos viéndola, sabemos que es la palabra profética, sabemos hacia dónde vamos. No podemos perder el paso, no podemos apartarnos de esta línea creyendo, ¿cierto? Que sabemos, como Cristiano dijo, por ejemplo, debemos depender siempre del Espíritu. No es solamente aceptar, como el hermano Pedro dijo, yo estoy aquí, no hay eso, hermano, necesitamos entrar en el fluir del Espíritu, porque ese es el progreso de la obra de Dios en la tierra. Si usted no está acompañando, punto. Eso tiene consecuencias. Pero gracias al Señor por nuestra vida en sencillez, gracias a esto nuestra vida está diferente. Vamos por la región, por ejemplo, de Mossoró, cuántas experiencias, ¿no? Cuando dice África, decimos amén, a todo decimos amén, estamos viviendo algo sin peleas, ¿no? Nada, y es algo maravilloso vivir con los milagros que el Señor está haciendo por medio del Espíritu. Esto es maravilloso, hermanos, este momento. Decir a los hermanos que esta maravilla, de hecho, de los apóstoles, este inicio vigoroso, maravilloso, está sucediendo también entre nosotros. Solo que quiero decir que en una escala mucho mayor. Eso prueba
que la obra, quien hace es realmente la palabra, porque nosotros no tenemos poder de llegar a todos lugares y controlar las cosas. El gobierno humano no consigue controlar, pero el gobierno del Espíritu a través de la palabra y a través del Espíritu, Él puede y consigue alinearnos a todos, colocarnos a todos en el mismo ritmo, en el mismo ciclo. No hay competencia, no hay territorialismo, no hay regionalismo, no hay quién es mejor o quién es peor. Entonces, gracias, Señor, coloca todo en la misma fase. Si Mosoro está ganando bendición, nosotros alentamos y alabamos al Señor. Otra región está yendo adelante, nosotros alabamos y alabamos al Señor. Estamos en la misma fase, entonces esta obra de todos nosotros y todos nosotros en el mismo foco para traer al Señor de regreso. Ese es nuestro encargo final. Entonces, gracias al Señor por este live. Espero que los hermanos y quien nos acompañó haya sido ayudado. Y quiero agradecer a estos hermanos maravillosos de Mosoro que contribuyeron mucho para enriquecer esta live. André, ¿quién va a orar por nosotros? Cristiana va a orar por nosotros, pero él tiene una sorpresa, ¿no, Cristiana? A ver, hermano Pedro, si algo sale mal, después usted habla con Andrés, ¿no? Para que él sea perfeccionado. Si algo sale mal, usted tiene comunión con Andrés. Vamos aquí hay un grupo, hermano Pedro, que quiere ya decir un grito de guerra, pero en algunos lives no funcionó, pero aquí dicen que ahora sí va a funcionar. Vamos a ver si ahora sí. Ok, vamos. Hay que quitar el desfoque del fondo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Orar por nosotros. Hermano Pedro viaja mañana. Señor Jesús, Señor, te alabamos por estar viviendo este momento donde dependemos totalmente del Espíritu. Experimentamos el viento, el soplo del Espíritu. Es de esta forma que nosotros avanzamos, es de esta manera que el reino será expandido en toda la tierra habitada. Gracias por este momento junto con los hermanos de toda la tierra, por medio de este live,
Continúa bendiciendo a tu siervo, hermano Pedro, que nos ha dado la dirección a la iglesia como ese canal que ha fluido y ha alcanzado a todos nosotros. Señor Jesús, bendice su ida mañana para Ileus. Señor, bendice la conferencia en Ileus, que tu espíritu pueda tener libertad, que él pueda estar allí conduciendo, dirigiendo aquella región. Oh, Señor Jesús, amén. Amén, muy bueno. Buenas noches.